Muy buenos días tengan todos ustedes, amable audiencia de este programa Economía para Todos, un programa diseñado por la Facultad de Economía del Centro Regional Universitario de Azuero, un espacio de interacción, de proyección, de extensión con la comunidad regional, específicamente en aspectos que tienen que ver con la problemática económica y social para mejor comprensión de esta diversidad de elementos que conforman el quehacer general que nos rodea, que nos acontece. En esta ocasión les habla el profesor Néstor González, profesor titular del Departamento de Teoría y Desarrollo Económico de la Facultad de Economía. En primer lugar, en el día de hoy me complace conversarles sobre un tema que es evidentemente el foco de atención de la problemática de la situación económica y social que tenemos, que nos afecta a todos, por el problema de salud, por un lado, el problema económico y el problema social, entre otros, involucrados en la pandemia. Este aspecto, evidentemente, va a ser para rato todavía, dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esperemos ver la manera de afrontar, diseñar estrategias, mecanismos para afrontar de la mejor manera posible esta emergencia, esta crisis, que es la peor crisis socioeconómica de salud que ha tenido el mundo desde mediados de un siglo. Quiero decirles que llama poderosamente la atención de que mucha gente no se está cuidando de la mejor manera, y esto todavía está verde, podríamos decirle así, verde, y que las nuevas variantes del virus son más contagiosas, y que esto puede provocar complicaciones enormes para las personas y para los familiares y para la comunidad en general. Así que no se trata simplemente de yo decidir que por mi libertad individual puedo hacer y deshacer y desatender las obligaciones que con todo derecho, el Estado ha diseñado para que se respeten. Porque tenemos que tener bien claro que la libertad individual también tiene que someterse al derecho colectivo de preservar la vida, preservar el sistema económico y social en que vivimos. Tenemos que la libertad termina individual cuando afecta la libertad de otros. Entonces, en ese marco de cosas hay que atender las disposiciones, y esa es la primera observación, primer comentario que quería hacerles llegar desde nuestra perspectiva. Quiero decirles que la pandemia en muchos países, incluso desarrollados, ha significado volver atrás con las medidas de protección y de restricción. La nueva variante Omicron es peor que la anterior en muchos aspectos. Entonces, bueno, aparte de estas consideraciones, que ustedes todos los días las ven por los espacios televisivos y radiales, queremos señalarles que económicamente la pandemia nos ha llevado a una crisis económica y social sin precedentes. La situación ha llevado a que el Estado se haya visto en la obligación de diseñar estrategias de salud que han significado cerrar espacios y
De esa manera se ha provocado lo que se llama la separación del cargo laboral de amplia cantidad de personas. Esa amplia cantidad de personas ha llevado a que el desempleo haya subido hasta quizás 25%. 25%. Una cifra verdaderamente caótica. Entonces, en ese marco de cosas, tenemos que tener claridad de que el empleo es la principal fuente de ingresos para el 70-80% de los panameños que no tienen otra forma de llevar su sostén a su familia. Entonces, es la principal fuente de ingresos son precisamente los salarios. Y los salarios, como todas las cosas, son reducidos. Los salarios han sido, por otro lado, llevados a un nivel en que los dueños los jefes de familia han quedado ambos sin empleo. Esto ha llevado a los subsidios, y los subsidios no son para nada suficientes. Nuestra economía no tiene la capacidad de subir los subsidios más allá de cierto nivel. Y los subsidios nuestros apenas han significado un alivio para la subsistencia de sectores amplios de población que no tienen otro medio y que se han visto abocadas a la ayuda familiar y comunitaria que ha sido, por así decirlo, insuficiente. En otros ámbitos, la educación se ha visto comprometida con educación virtual, de la cual nosotros hemos tenido que aprender a buscar alternativas frente a la educación presencial, que es la que normalmente teníamos antes de pandemia. Entonces, en ese marco de cosas han habido afectaciones. Podemos decirle que la educación virtual tiene puntos fuertes y tiene puntos débiles. Como puntos fuertes, esto nos lleva a tener que diseñar estrategias educativas nuevas para las cuales los docentes, muchos no estaban capacitados. El uso de la computadora se introduce en el proceso de enseñanza-aprendizaje, produciendo aspectos positivos, como señalábamos, aspectos positivos para accesar a las fuentes universales de conocimiento que permitan, pues, llegar a obtener bibliografía, llegar a obtener el conocimiento universal que la Internet pone a nuestra disposición. Acceso a una bibliografía actualizada, acceso a instrumentos ya diseñados por otros profesores, otras universidades, para desarrollar como parte de las clases. Pero evidentemente ni los estudiantes ni los profesores estábamos en esas condiciones, las mejores condiciones para lograr la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y se han hecho intentos por volver a unas clases ya no virtuales, sino semipresenciales, y la verdad es que ha sido muy difícil. Nos encontramos ahora ante una situación en la cual la infraestructura, el crecimiento de la demanda de servicios educativos nos lleva a una situación también caótica. No hay espacio para tanta gente, por así decir, decía Celia Cruz. Entonces, más o menos, ¿qué se va a hacer? Entonces viene el diseño de posibilidades de educación semipresencial en una serie de áreas profesionales. Quiero decirles que el empleo, a pesar de que estamos un poco
creciendo nuevamente y que se han incorporado al empleo muchos sectores, hay que decirles que va rezagado con la producción. La producción está creciendo nuevamente, el Producto Interno Bruto está creciendo y llamamos pues Producto Interno Bruto a la medición del valor de la producción del país de este año con respecto al año anterior. Y en ese marco de cosas crece la producción, pero no está jalando, por así decirlo, al empleo en la manera necesaria. Es decir, no es correlativo ni proporcional a las necesidades que se requieren. En eso significa que los subsidios van a tener que mantenerse, van a tener que continuar por un periodo más largo de tiempo, hasta tanto el sistema económico de economía de mercado logre niveles de empleo más elevados. Y es que de eso se trata. Se trata de que la economía de mercado, para que produzca los resultados correctos, tenga niveles elevados de empleo de los recursos productivos. No se trata de emplear la capacidad industrial o la capacidad agropecuaria, la capacidad del sector servicios, quizás uno de los sectores menos afectados por la pandemia. Quizás yo dijera que prácticamente no se ha afectado mucho. Se trata de que la manera de propiciar el clima de convivencia, de proporcionar empleo y calidad de vida a toda la población, entonces el desempleo no puede fijarse arriba del 5%, del 4%. Y lo ideal sería pleno empleo. Entonces tendríamos que hablar de un pleno empleo cuando estamos alrededor del 3 al 4% de la población. Esto es importante que se conozca, porque de otra manera la gente no tiene la capacidad de poder accesar a los bienes materiales y de subsistencia. ¿De dónde van a obtener para alimentación, vivienda y vestido? Y para poder alimentar a sus hijos, satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, en ese marco de cosas, el Estado va a tener que seguir en ese orden de cosas. Va a tener que propiciar una política económica de expansión de la demanda agregada a través de obras de infraestructura, que son tradicionalmente lo que se hace, crear obras de infraestructura que hacen que el gasto o las inversiones en macroproyectos generen empleo. Y esa generación de empleo significa a su vez una demanda en cadena, porque esos empleados en esas actividades a su vez demandarán otros productos a otros sectores, y por ahí va la cadena, lo que nosotros llamamos en economía el multiplicador, y se va como pólvora desarrollando esa cadena hasta llegar al pequeño productor, al emprendedor, y ese emprendedor también tendrá ingresos. Eso es sumamente necesario. Entonces el Estado, que normalmente hace eso, cada vez que se cae en una crisis económica la producción o se reduce ese desarrollo o ese crecimiento, pues se va a las políticas llamadas de expansión del gasto, lo que keynesianamente desde la década de 1930 se recomendó como medida de política económica para equilibrar la economía, no en condiciones tan críticas como las que tenemos ahora, que ahora se sobreentiende que serían mucho más
necesarias e imprescindibles, sino en situaciones de crisis normales, de oscilaciones cíclicas. Entonces, esas oscilaciones cíclicas se normalizaban a través de la política económica y el manejo del gasto público juicioso. Entonces, en este marco de cosas, vemos la dinámica de una economía nacional en crisis y una economía mundial en crisis. Y tenemos que hablar también del Canal de Panamá, pues necesariamente el Canal de Panamá quizás ha sido el menos afectado. Las actividades ligadas al transitismo, a la prestación de servicios, a la plataforma de servicios transnacionales, ha seguido su rumbo y ha producido enormes beneficios para la economía. Y es que normalmente la economía de Panamá es pequeña. Y es pequeña y por aquí tiene que pasar el comercio mundial. El comercio mundial, por las rutas de tránsito, pasa por Panamá necesariamente. Es como si tuviéramos el monopolio del tránsito de un lugar a otro. Y entonces, con la ventaja tecnológica de la ampliación del canal, hemos tenido expansión allí, ¿verdad? Entonces, pero eso responde a una estrategia y a una situación que este país tiene histórica desde más de un siglo o varios siglos atrás, por su propia condición geográfica de país de tránsito, en el cual era necesario pasar de un lugar al otro. Y entonces se fue diseñando una estructura económica en la cual la actividad de servicio ligada al canal era la columna vertebral, o se convirtió en la columna vertebral de la economía panameña, y correlativo a eso se fue desarrollando y articulando una red de servicios transnacionales ligados a esa actividad. Y los efectos sobre el resto de los sectores productivos provocaron, y hay que señalarlo así, en un intento de explicación de por qué la economía interiorana no ha correlativamente desarrollado muchas actividades. Es que específicamente nos fuimos insertando en un proceso de especialización interno donde la política económica significó dejar de lado el interior del país, dejar de lado el interés por desarrollar el agro, porque el agro también se puede desarrollar de la manera en que se ha desarrollado en Costa Rica y en otros países que no tienen canal. Y entonces, bueno, el interior del país, su economía interiorana, se ha visto rezagada porque ha tenido que subsistir con muy poco desarrollo por situaciones de que hay otros sectores más dinámicos y que han absorbido los recursos, tanto humanos, porque aquí lo que ha habido también es una migración hacia el área metropolitana. Entonces se produce, por así decirlo, un desarrollo concentrador en el área metropolitana de todo tipo y nos jala a la población interiorana y provoca que el sector agropecuario termine en la situación en que está, perdiendo espacio. Y lo más triste de este asunto es que para muchos, bueno, si no producimos suficiente producto agropecuario aquí, bueno, lo importamos, sí. Tenemos un poco superávit en la balanza de servicios, entonces podemos tener déficit en otras áreas. Y ambas cosas se compensan, pero esa cosa no es solo financiera. Es que la repercusión es real sobre los sectores que se afectarían, los sectores productores de bienes de este país. Y se afectaría también la economía regional que produce esos bienes que están en franca desventaja. Franca desventaja porque en otros países sí se ha tenido
sí se ha tenido históricamente un desarrollo agropecuario asistido por una política científico, tecnológica, económica de los estados por desarrollar esos sectores, porque no tienen canal, evidentemente. Y como no tienen canal, han tenido que desarrollar el sector agropecuario y han incorporado tecnología y lo han apoyado y lo siguen apoyando. Incluso los Estados Unidos. Los Estados Unidos apoya enormemente con el gasto público y con los subsidios a su sector agropecuario. Imagínense. Entonces nosotros en qué situación estamos. Con unos cuantos milloncitos que le dan al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Evidentemente es insuficiente frente al atraso acumulativo de año tras año de abandono, de poca atención del sector agropecuario. Evidentemente es un problema muy, muy estructural. ¿Sí? Entonces, bueno, abordemos también que el desarrollo necesita un golpe de timón. Evidentemente, tiene que seguir y va a seguir siendo algo que se va a continuar. El desarrollo del sector servicio. El desarrollo del sector servicio canalero y sus actividades concomitantes va a tener que seguirse dando. Pero también se requiere la vuelta al campo, mirar hacia el interior del país. Alrededor del 80% del Producto Interno Bruto se genera en el área metropolitana. Es un área de unos cuantos kilómetros cuadrados, ¿sí? Y el interior del país permanece olvidado comparativa y relativamente, porque podemos estar mejor, mucho mejor. ¿Y qué tenemos como condición necesaria? Que reorientar la política de desarrollo agropecuario, una política de verdadero desarrollo sectorial y una política de desarrollo industrial para producir desarrollo agroindustrial, por lo menos. Y tenemos que aportar aquel tipo de industria liviana que este país requiere. No tenemos que importar tantas cosas. Y tenemos que, al importar tantas cosas, estamos importando desempleo. Porque en la medida en que gastamos en productos externos, estamos dejando de aplicar esos recursos a producir internamente algún producto que genere empleo local. Y lo que produce es una brecha, una salida de dinero del circuito productivo nacional contractivo de la actividad económica nacional. Y tenemos que, tratar estos temas de alto nivel, para que formen parte de la conciencia interiorana. Tenemos que formar una conciencia interiorana que esté clara y que pida con pleno derecho que la política económica nacional se reoriente de manera más igualitaria, porque nuestro país ha apostado para tener un canal y unas actividades correlativas en torno a él, pero no está solucionando los problemas del interior de la manera más adecuada posible. Si eso es así, que el desarrollo metropolitano irrigue en mucha mayor proporción, las actividades sociales, educativas, llámese universidades, educación, vivienda, vestido, salud hacia el interior del país. Entonces el desarrollo canalero significa un desarrollo total del país en mayor proporción. Y esa mayor proporción significaría un cambio de mayor profundidad
que seguir la inercia estructural de desarrollo que tenemos todos los años, de seguir con la misma cantidad del presupuesto de inversiones y de gastos del sector público. ¿Y por qué no hace otra cosa a veces? Conseguir la misma tendencia que lleva el gasto en las diferentes universidades, en las diferentes instituciones públicas. Y cuando vemos comparativamente con otros países, vemos que hay que gastar más a nivel social, en los sectores sociales. El gasto social tiene que ampliarse, el gasto educativo tiene que ampliarse. Y así podemos compararnos con otros países que han dado prioridad a la educación. Y eso se manifiesta en indicadores como Costa Rica, que es un porcentaje altísimo del PIB en educación. Y también bueno, muy bueno, en salud. Entonces, son países de igual o parecido nivel de desarrollo nuestro. Y imitemos lo bueno de otros países cercanos y de otros países que han sido ejemplo para el desarrollo. Entonces, bueno, en torno a esta recomposición un poco de la economía nacional, hay que pagar impuestos. Señores, yo no sé, pareciera que un amplio sector de población no quiere pagar impuestos. Y entonces caemos en la omisión. Vamos a llamar omisión para no llamarla de otra manera. Fraude o robo fiscal, porque eso es del Estado. El Estado lo creó como un impuesto que tiene que ser pagado. Y esos impuestos que tienen que ser pagados son mucho mayores, en muchos casos, según se dice, y esto es importante que se señale, los impuestos dejados de cobrar por el Estado superan los subsidios anuales. Y debemos poner eso en primer plano. Los impuestos hay que pagarlos. Todos pagamos impuestos. La clase media paga impuestos y no puede eludirlos. Se lo descuentan del salario. Y entonces en ese marco de cosas, no nos quejemos de que hay un subsidio alto y que la educación, por así decirlo, nos estamos endeudando. Preocúpense por cobrar los impuestos, por evitar la omisión, vamos a llamarlo así. No robo, pues para que esté más bonito, ¿verdad? Y de esa manera habrá más dinero para reinvertir en otras áreas donde el desarrollo es necesario y donde se ha omitido y se ha olímpicamente se ha descuidado y se ha provocado una obsolescencia en los procesos productivos. Se han olvidado del interior de este país. Y realmente esto provoca desigualdades también. Desigualdades en los ingresos de la población y pobreza en muchos lugares. Esa pobreza necesitamos revertirla, pero verdaderamente, no con medias tintas. Hay que producir un verdadero programa de desarrollo acumulativo para minimizar y poco a poco eliminar, porque no se justifica la pobreza ni la desigualdad, ni en este país. Desarrollo es desarrollo para todos. Desarrollo para todos. Para todos. Muy bien, yo creo que estamos ya al final de lo que podríamos decir en el día de hoy. Nos ha complacido estar con ustedes en este programa Economía para Todos. En otros momentos estaremos conversando y ampliando estos comentarios que los hacemos con la mejor intención de ir creando conciencia y intercambiar ideas, dialogar con la comunidad. Muchísimas gracias.